Como ya saben, se acercan épocas decembrinas y se aumenta el uso de artefactos pirotécnicos en las reuniones familiares. Entonces, el día de hoy estoy acá no solamente para hablarles de toxicología, estoy acá para presentarles una paradoja. Como algo que fue creado para iluminar las navidades o las celebridades puede terminar apagando una vida. Soy Daniel Ortiz y el día de hoy tengo el honor de presentarles el brillo mortal del fósforo blanco, en relación a un caso clínico que está relacionado con casos de intoxicación por fósforo blanco que se dio en la ciudad de Cartagena en el año 2024 por Alejandra del Pilar Díaz y Yuri Joana. Listo, ahora empapémonos un poco de la historia. En 1669, Philip Brandt en Hamburgo hizo ciertos procesos químicos con la orina, como destilación y evaporación, en los cuales obtuvo un polvo blanco, el cual terminaba brillando en la oscuridad. A ese polvo lo llamó fósforo. En 1826, el químico inglés John Watkins, en 1781 y 1859, terminó generando o creando los primeros cerillos. Estos con una mezcla de clorato y azúcar, los cuales al pasarlos por una superficie se prendieron. Y en 1838 Charles Aubrey copió el invento del químico inglés John Watkins y lo que hizo fue sustituir la mezcla de clorato y azufre por fósforo blanco. Y aquí fue cuando se dieron las primeras intoxicaciones por fósforo blanco. ¿Qué es esto? Básicamente la mandíbula de fósforo, la cual era una necrosis ósea en la mandíbula. Y en la actualidad, ¿ustedes creen que aún se sigue utilizando el fósforo blanco? Sí. Así es, el fósforo blanco en la actualidad tiene muchos usos, más que todo lo utilizan como herbicidas, antiplagas, también lo utilizan en las municiones militares, pero tiene un uso más amplio en Colombia y es en los fuegos pirotécnicos. ¿Quién no conoce los altapericos, por ejemplo? O los totes, los triquitraquis, entre otro tipo de fuegos pirotécnicos. Entonces, en Colombia, en el año 1967, se reporta el primer caso de intoxicación por el profesor Guillermo Uribe Guaya en la ciudad de Bogotá. Entonces, ahora entremos un poco a la epidemiología. Vamos a ver que entre el 2002 y el 2023 se reportaron 126 casos al civitina, de los cuales el 28.4% fueron con intenciones suicidas y 71.6 personas de forma accidental. Consumo del fósforo blanco. Además de revisemos por departamentos y ciudades. Vamos a ver que en el Atlántico y en la ciudad de Barranquilla priman ese tipo de intoxicaciones. Ahora miremos los dos rostros del fósforo blanco. Vamos a ver que el fósforo blanco tiene dos formas anatómicas diferentes. Una es el blanco y la otra el rojo y negro. El rojo y negro son las más estables, inertes y poco solubles. Y son las que pertenecen o forman parte de los cerillos que actualmente conocemos. Ese no se absorbe, aparte de que no genera toxicidad en nuestro organismo. Ahora vamos a ver el blanco. El fósforo blanco es un tetrámero P4 insoluble altamente volátil. Ese sí se absorbe y aparte es altamente tóxico por nuestro organismo. Ahora vamos a ver la toxicocinética. Vamos a ver de que el fósforo blanco se absorbe en el tracto gastrointestinal cuando es ingerido, por el tracto respiratorio cuando es inhalado y en la dermis o las mucosas cuando hay una quemadura presente. Aparte de que diremos que es liposoluble, ¿eso qué nos quiere decir? Que atraviesa las membranas por difusión pasiva. Aparte de que es soluble en bilis y en líquidos. Vamos a ver su distribución. Se distribuye ampliamente en órganos altamente perfundidos, como por ejemplo cerebro, corazón, riñones, hígado, y su eliminación
y la dosis tóxica mínima reportada es de 1 miligramo/kilogramo peso. Ahora miremos cómo es el mecanismo, cómo genera esa toxicidad. Vamos a ver que el fósforo inorgánico se va a oxidar, va a sufrir un proceso de oxidación, que es básicamente que este fósforo blanco se va a convertir en ácido fosfórico en el hígado. Aquí va a inhibir la enzima fosfatidiletoanolamina civilcanferasa. Esa enzima es la que se encarga de hacer el bloqueo de hacer el metabolismo de fosfolípidos hacia lipoproteínas. Como esa enzima se bloquea, lo que va a hacer es que se van a acumular estos lípidos en cadenas de difícil asimilación. Entonces, una vez que estos se acumulan, van a generar básicamente unas gotas lipídicas citosólicas en los hepatocitos que van a comenzar a desplazar el núcleo. Una vez que comienzan a desplazar este núcleo, comienzan a generar el daño celular y la infiltración. Entonces va a terminar generando una degeneración grasa, una esteatosis hepática y por último la cirrosis. Además de este daño que vemos, también en el proceso de oxidación se van a generar radicales libres. Estos radicales libres son sustancias o moléculas altamente inestables. Entonces, ¿qué van a generar? Van a alterar la membrana de los hepatocitos, además de otras células. Al alterar esta membrana, lo que va a hacer es que va a permitir más entrada de calcio. Al haber más calcio intracelular, lo que va a hacer es que va a activar enzimas intracelulares como proteasas, citoproteasas o fosfolipasas que van a terminar bloqueando rutas metabólicas necesarias en el cuerpo, como por ejemplo por el ciclo de la uña, el ciclo de Krebs o la síntesis de ATP. Vamos a ver otros daños que puede hacer en diferentes órganos de nuestro cuerpo, como por ejemplo, ya sabemos que genera un daño hepático, ¿cierto? Entonces vamos a ver que a través de este daño hepático va a generar disminución de la albúmina, o sea, una hipoalbuminemia. ¿Esto que va a llevar? A que haya una escape de los líquidos hacia el espacio intersticial. A su vez, eso va a generar una hipovolemia, que a su vez esa hipovolemia va a llevar a una alteración entre la ventilación-perfusión, lo que no va a terminar dando una tendencia a la hipercardia, incuria renal aguda y arritmias cardíacas. Además de que tenemos efectos directos en las células del músculo cardíaco, en las cuales lo que va a hacer dos cosas: aumento de la presión diastólica ventricular más disminución del inotropismo. Esta sumación de estos dos factores van a terminar dándonos dilatación de las cavidades cardíacas que van a terminar en una insuficiencia cardíaca o en un paro cardíaco. ¿Listo? Ahora veremos las dosis. Tenemos una dosis tóxica de 15 miligramos/kilogramos, además de una dosis mortal de 50 miligramos/kilogramo peso. Miremos las fases. Aquí es importante detenernos y ver las fases porque vamos a encontrar que tenemos 4 fases. En las primeras dos fases vamos a ver que los pacientes básicamente los signos pasan desapercibidos o pueden camuflarse con otro tipo de trastornos o enfermedades que más adelante las vamos a mencionar. Pero aquí es importante como hacer el hincapié porque aquí es donde se deben vigilar los signos de alarma. Entonces, en la fase 1, que se da entre las primeras 24 horas, es donde se va a comenzar a presentar dolor abdominal, vómito, diarrea no somnolenta, además de otras molestias gastrointestinales. Y la mortalidad es del 20%, normalmente baja. Vamos a ver que en la fase 2, entre las 24 y 72 horas, se va a presentar, esta fase también se llama, es importante, latente o de aparente mejoría. Los pacientes no van a presentar síntomas, van a pasar desapercibidos. Entonces pareciera como si se estuvieran recuperando. Vamos a ver que se presenta entre las 24 y 72 horas, como dije, no presenta síntomas y su mortalidad es del 30 al 40%. Ahora en la fase 3 se da entre las 72 a 15 días. Y lo que se va a comenzar a producir es una toxicidad hepática que progresa a falla hepática. ¿Listo? Y la mortalidad es del 40 al 60%. Y en la fase 4, llamada fulminante o
es aquella en la cual es mayor de 15 días post-ingesta. Raro que llegue a pasar esto, porque normalmente los pacientes terminan falleciendo en fase 3, normalmente, y se produce falla hepática fulminante y requiere soporte vital. Y algo importante, trasplante inmediato de hígado. Si no se hace trasplante, mortalidad del 100%. Listo, ahora miremos algunas complicaciones. Como sabemos ya en la intoxicación, va a estar la falla hepática aguda, primordial de la intoxicación. Ahora vamos a ver que también produce secundario a eso, encefalopatía hepática. ¿Cuál es el órgano desintoxicador de nuestro organismo? El hígado, exactamente. Al estar el hígado fallando, no se van a eliminar ciertas sustancias de vías metabólicas, como por ejemplo las vías de las proteínas, de los ácidos nucleicos, y coagulopatía. No está funcionando el hígado, proteínas de la cascada de la coagulación no se están produciendo. Además de otras secundarias, edema cerebral, arritmias cardíacas, insuficiencia renal aguda, síndrome de dificultad respiratoria. Aparte de que se produce un ciclo vicioso. Ese ciclo vicioso es una acidosis metabólica. Como sabemos, ya está afectado el hígado. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a bloquear ciertas vías metabólicas como la gluconeogénesis o la glucogenólisis. Al estar bloqueadas estas vías metabólicas, pues el cuerpo no tiene glucosa de donde sacar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Activa una ruta metabólica, una respiración, que es la respiración anaeróbica. Cuando activa esta respiración anaeróbica, lo que hace es producir ¿qué compuesto? Ácido láctico. Entonces, lo que va a terminar provocando es una acidosis metabólica. Si no se corrige esta acidosis metabólica, o bueno, esta hipoglicemia, pues va a seguirse presentando la acidosis metabólica. ¿Qué le pasa? Ahora miremos para clínicos. Vamos a ver que el diagnóstico se basa en la historia de exposición y la presentación clínica del paciente. Y esto es importante para poder reconocer en qué fase se encuentra el paciente. Entonces vamos a ver que en la fase 1, las pruebas hepáticas y renales normales. En la fase 2, las bilirrubinas se encuentran elevadas a expensas de la directa. Va a haber elevación de transaminasas, TP e INR elevados, acidosis metabólica, elevación de creatinina sérica, leucocitosis con neutrofilia y trombocitopenia en el hemograma. Vamos a ver ahora en la fase 3, TP que no va a corregir con vitamina K, leucopenia y trombocitopenia en el hemograma, aumento de las transaminasas, sigue en aumento. Fase 4, se va a presentar esa acidosis metabólica bastante marcada por, ya lo mencioné anteriormente, pero principalmente, ¿qué causa esta acidosis metabólica? Y la afectación en el hígado. Sí, pero o sea que la hipoglicemia, los bajos niveles de glucosa y las alteraciones persistentes de la función renal y hepática, aparte de alteraciones en el electrocardiograma. Ahora miremos diagnósticos diferenciales. Vamos a ver que los síntomas iniciales, como ya lo mencioné, son inespecíficos, pueden pasar desapercibidos o los podemos confundir con cualquier otro. Entonces vamos a ver esos diagnósticos diferenciales, como gastroenteritis infecciosa, hepatitis viral aguda, medicamentos hepatotóxicos, algunas plantas hepatotóxicas como aminatas faloides o agroquímicos como los lipídidos, como por ejemplo el paraquat. Ahora miremos un poco de tratamiento. El tratamiento básicamente es irrigación o hacer descontaminación gástrica. Irrigación con agua oxigenada por zona nasogástrica cada 4 horas, diluido 1 y 10 ml de agua. Aparte también se puede hacer descontaminación gástrica con polietilenglicol, un sobre un litro de agua. Recordar que esta descontaminación gástrica posteriormente debe ser retirada del organismo, del estómago. Además de que se manda endoscopia vías digestivas y lípidos endovenosos, solución salina o la tracto de Ricci. Además de que se han hecho estudios que han sido extrapolados de intoxicación por acetaminofén, en los cuales ha servido el antídoto de la intoxicación por el paracetamol, la N-acetilcisteína. Ha funcionado bien y se ha utilizado en este tipo de pacientes. Ahora, por último, vamos a hablar de un caso que sucedió en Cartagena. Listo. Entonces tenemos una niña de 3 años, la cual se encuentra con
completamente sana, es de estrato socioeconómico bajo y reside en el barrio Pablo VI de Cartagena de Indias. Esta menor vive con la abuela y con los tíos. Aparte, vive con los abuelos y con los tíos. El 13 de noviembre del 2022, en Cartagena de Indias se hizo una celebración. Ese 2023, la festividad de la independencia. Entonces, esta niña en ese día, el 13 de noviembre, se encontraba en la casa de su vecina jugando. Aquí ingiere de forma accidental un toque, un artefacto que contiene fósforo blanco. Entonces, la menor con la que se encontraba jugando, la niña de 7 años, le avisa a su familia, a su abuela y a sus tías, pero esta pasa esa información desapercibida, la ignora. Posteriormente a esto, y transcurrir aproximadamente 8 horas, comienza a producir emesis, vómito, dolor abdominal. Entonces la familia lo que hace es asociarlo con un consumo excesivo de dulces. ¿Qué hace la familia? Colocarle hielo, darle aguas aromáticas de manzanilla. Posteriormente a esto, al día siguiente, tras transcurrir 24 horas, vamos a ver que es llevada a un centro de asistencial de primer nivel, donde el médico realiza un diagnóstico de cuadro viral inespecífico, posiblemente una gastroenteritis. Se puede confundir con eso, como lo mencioné, en la fase 1 o fase 2. ¿Listo? Entonces, posteriormente a esto, la niña transcurre el día. Al siguiente día, el 15 de noviembre, la niña comienza, pues ya no responde al llamado, está aún en su casa, no responde al llamado, presenta episodios convulsivos, retroversión de la mirada, episodios tónicos generalizados, además de que se encuentra jubilada, se encuentra somnolienta, no responde al llamado. Esta es llevada a un centro hospitalario de tercer nivel. Aquí llega con un Glasgow de 8/15, bastante mal, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, también llega con signos de una disminución de gasto cardíaco. Llega disminuido la dinámica respiratoria, además de que con una hipoglicemia bastante marcada, de 31 miligramos sobre decilitros. Entonces, aquí es cuando comienza el manejo médico intrahospitalario. ¿Qué hace? Asegurar que haya intubación orotraqueal. Además de administrar destroza líquidos endovenosos, además de infusiones con adrenalina. Esto porque se sospecha en primera instancia que es un choque multifactorial o neurológico o séptico. Entonces, posteriormente a esto, y se comienza este primer manejo, la niña entra en la primera parada cardíaca. Comienza con la sistolia, bradicardia y posteriormente esta parada cardíaca, donde se hace la maniobra de reanimación cardiopulmonar, pero pues sale parcialmente. Posteriormente a esto, pues se sospecha de que puede ser una neuroinfección. Entonces comienza un tratamiento con antibióticos de forma empírica, vancomicina, ceftriaxona, además de otros medicamentos como aciclovir y dexametasona. Posteriormente a esto se hace una revisión retrospectiva de la historia, donde se llega a la conclusión, la abuela relata lo que pasó ese 13 de noviembre, que fue la ingesta del fósforo blanco por la niña. Entonces aquí es que a pesar de ese esfuerzo que hicieron el personal de salud por tratar esa intoxicación, pues ya no se pudo hacer nada. De parte de ese manejo que se hizo, se manejó la cirugía metabólica, la hiperlactatemia, aparte de todo lo que se le administró a la paciente, no se pudo sacar y termina de nuevo en paro cardíaco, que fue refractario al tratamiento, con un desenlace final. La menor termina falleciendo a las 10:20 de la mañana ese 15 de noviembre. El 16 de noviembre se hace la autopsia médico-legal con causa básica de muerte, falla hepática fulminante secundaria a intoxicación exógena por fósforo blanco. Entonces, ¿qué es importante recalcar acá? Que primero, en las primeras 24 horas se presentó la fase 1, signos y síntomas que se pueden presentar en cualquier cuadro viral, diarrea, vómito, dolor abdominal, que se pueden confundir con una gastroenteritis, además por la edad, es común en ellos. Y ya cuando se presentó fase 3, ya era muy tarde, ya no se pudo
vamos a ver que la intoxicación por fósforo blanco inicia con síntomas inespecíficos, pero evoluciona muy rápido hacia cuadros graves que son potencialmente mortales. Además de que tenemos factores asociados como la baja percepción del riesgo, el desconocimiento de los signos de alarma y la demora en acudir a los servicios de salud, básicamente van a terminar retrasando ese tratamiento oportuno que se le va a dar al paciente. Ese tratamiento que va a terminar salvando la vida del paciente. Entonces es importante hacer hincapié acá. Y la falta de conocimiento de los protocolos de vigilancia y la ausencia de sospecha clínica en los servicios de salud va a terminar potenciando la mortalidad en esos pacientes. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y por último, los dejo de nuevo con la frase de Paracelso que ya se utilizó en otras diapositivas, en otras ponencias, perdón. Todo es veneno, nada es veneno, la diferencia está en la dosis que se utiliza. Y aquí es importante, en nuestras manos está reconocer cuando una dosis se convierte en amenaza y cuando el conocimiento puede transformar el desenlace. Y muchas gracias.